en hebreo. ¿Cuántos quieren aprender hebreo hoy? Solo un hermano quiere aprender hebreo. Otros también quieren aprender hebreo. Bueno, es muy fácil estas tres palabras, porque es Bereshit bara Elohim. A ver, ¿cuántos lo pueden repetir conmigo? Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. A ver, una vez más, 1, 2 y 3. Bereshit bara Elohim. Eso significa en nuestro idioma, en el principio creó Dios. Ahora, ¿por qué quiero hablar de eso? Porque estamos empezando algo, es el primer domingo de este 2018, podríamos decir, tal vez no es el primer culto, porque ¿cuántos le hacen culto diario al Señor? Así que probablemente algunos de ustedes terminó el año, apagaron la tele de estar viendo algo que estaban viendo, si es que vieron algo en la tele. Algunos le dan seguimiento a ciertas actividades, cristianas y no cristianas. Y se pusieron a orar recibiendo el año. Ya ese es un culto a Dios. Acuérdense que usted es templo del Espíritu Santo. Y no necesitamos necesariamente un edificio para poder hacerle culto a Dios. Muchos de los antiguos le hicieron culto a Dios al aire libre. Ahí levantaron altar. Y donde sea y donde quiera y a la hora que quiera, usted y yo podemos levantar un altar al Señor. Y eso se transforma realmente en un culto a Dios. Pero como congregación, este es donde quizá todos los miembros, la mayoría de ustedes, nos juntamos y ya alabamos al Señor haciéndole culto. Hemos orado, hemos oído palabra en la escuela dominical y hoy nos aprestamos a un principio. Y he descubierto que a Dios le gustan los principios. La Biblia nos habla de dos principios, uno más antiguo que el otro. Y así se lo he compartido yo a usted. Y siempre les he hecho la pregunta, y como quizá algunos de ustedes no lo han escuchado, yo le pregunto, ¿cuál de los dos principios que aparecen en la Biblia será más antiguo que el otro? ¿El de Génesis 1:1 como lo acabamos de leer? ¿O el de Juan capítulo 1 y verso 1? A ver, ¿qué dicen los de este lado? ¿Juan? ¿Están de acuerdo que con Juan? ¿Usted también, los de aquí están de acuerdo que Juan? ¿Cómo inicia Juan? El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 1 dice, en el principio era el verbo. Juan capítulo 1 y verso 1. Ahora, ¿cuántos saben que el verbo no tiene principio? Porque el verbo es Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y Dios es eterno. Eso significa que no tiene principio, ni tampoco tendrá fin. Eso significa que cuando marca el autor de ese evangelio de Juan, el discípulo más joven del Señor, el que se recostaba en su pecho, yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué sentiría Juan cuando se recostaba en el pecho del Señor? ¿Usted alguna vez por fe se ha recostado en el pecho del Señor? Algunos hoy proclamaron el año del reposo. Y quizá algunos pensarán, bueno, ese debe ser un reposo maravilloso, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que el reposo vino desde que conocimos al Señor? Hace rato que estamos reposando en Cristo. Y debemos seguir haciéndolo. El mayor reposo que vamos a tener es que cuando estemos con Él. Pero note usted que cuando dice Bereshit, que se traduce el principio, vamos a ver su significado. Realmente es en el principio. Bereshit se puede traducir en el principio. Bara es creó. Solo que esa palabra bara
algunos teólogos, algunos filósofos le agregan dicen, creó ex nihilo. No lo voy a buscar en el diccionario, pero significa de la nada. Dios creó de la nada el cielo y la tierra. Ahora, usted sabe que los científicos están tratando de dar respuestas a cómo fue creado el universo. Algunos incluso han llegado a medir por ciertos descubrimientos científicos que hacen con aparatos que ahora el hombre tiene, a definir que el universo tiene una edad de más de 15,000, dicen algunos, años luz. Porque ellos piensan que el universo, a través de una teoría que es solamente teoría, llamada el Big Bang, ¿algunos han oído de eso? El gran estallido. Es una de las teorías que ahora los científicos tratan más de enseñar en las universidades. Muchos de nuestros hijos han oído del gran estallido. Y ese estallido que empezó con una partícula microscópica, que algunos le llaman la partícula de Dios, así le han llamado. Miden cómo el universo se ha ido expandiendo después de eso. Y a través de ese tipo de cálculos matemáticos han llegado a esa conclusión. Ahora, yo sencillamente creo que Dios creó. ¿Cómo lo hizo? Lo platicamos en otra ocasión. Pero a mí me interesa que nosotros tratemos de darnos cuenta cómo Dios, que es un Dios de principios, ama los principios. Ama lo primero. Pero fíjese que lo pide para Él. Es interesante eso. Y Elohim significa Dios. Algunas de las traducciones dicen Dios de dioses. Muy bien, 3 palabras que necesitan, para entender a profundidad su significado, necesitan fe. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que hubo un principio. Y eso no lo podemos probar, tenemos que aplicarle fe. Que lo que la Biblia dice realmente es así. Y saber que lo que dicen los hombres ahora, aunque tengan mucho conocimiento, no necesariamente es lo que es la verdad. Fíjese que la Biblia, y especialmente para los universitarios que están aquí o aquellos que leen y que de alguna manera están familiarizados con ciertas teorías de cómo empezó el universo, yo lo que les quiero decir es que indudablemente cuando Dios dice que Él creó, no es la Biblia un documento científico. No lea usted la Biblia, ni trate de probarle a un compañero de estudios que la Biblia es un documento científico. La Biblia es la revelación de Dios a los hombres. Y Dios revela, y usted cree la revelación o no la cree. Es un asunto de fe. Entonces, cuando dice que Dios creó de la nada, en ese principio creativo, yo también tengo que creer que se puede crear de la nada. Y dice que Dios llama a lo que no es como que si ya fuera. Se lo voy a poner en una forma muy sencilla. Yo como ingeniero estoy acostumbrado a ver planos y a construir esos planos, como están en los planos, con las especificaciones, las medidas de esos planos. Y soy muy exigente en eso, porque así me enseñaron. Pero ¿cuántos saben que el arquitecto del universo es Dios? Y no solo el arquitecto, sino que también el ingeniero que edificó, creó el universo. Tan bello que se puede ver todo lo que los aparatos, los grandes telescopios como el Hubble, que los pusieron en órbita y desde ahí nos mandan imágenes que usted puede ver a través del internet. Si se mete a nasa.com y no sé qué más, usted se puede extasiar de cómo nuestro papá es un arquitecto maravilloso. Pero lo tuvo que haber creado en su mente. Así que Dios llama a lo que no es como que si ya fuera. Tal vez algunos de ustedes fueron escépticos y dijeron,
¿será que vamos a levantar una estructura? Y ya ve que en 22 días ya está levantada. Aleluya, y se ve bien bonita. ¿Y cómo se irá a ver después? Más bonita todavía. Pero la idea tuvo que surgir. Y esa idea aparentemente no se puede medir la idea, pero sí se puede plasmar. Y así es como Dios en el principio creó. Pero dice, en el principio creó Dios. Dios no se trata de explicar cómo Él es Dios. ¿Ya lo notó usted? Él sencillamente aparece y en la tercera palabra que nosotros podemos leer en el Génesis aparece la palabra Dios. Los que no creen en Dios, los ateos, pelean con Dios. Pero indudablemente cuando dice Dios creó, Él aparece y nosotros creemos que hay Dios o no creemos que hay Dios. Así que estas tres palabras necesitan fe. ¿Cuántos tienen fe? Gloria a Dios. Entonces no tengo mucho problema para poder explicarle a usted lo que vamos a platicar. Mire pues, Dios no tiene principio. ¿Estamos de acuerdo? Pero establece el principio. Y ya vemos que hay más principios. Quizá nosotros solo conocemos dos. ¿Se imagina usted una eternidad sin fin? ¿Cuántos principios pudo haber marcado Dios? ¿Será que cuando creó a luz bella era un principio? Tal vez. ¿Cuántos creen que hay una Jerusalén celestial? Un día vamos a estar ahí. La vamos a recorrer. Aleluya. ¿En qué principio se construiría la Jerusalén celestial? Dios hizo tantas creaciones que la Biblia solamente nos muestra ciertas ventanas de revelación que unos ven y otros no ven. Pero ya se dio cuenta que ante una Jerusalén celestial se antepone una Babilonia ancestral. Y Babilonia es confusión. Ahora, esa Babilonia ancestral, si todo lo que sale de la mano de Dios es bueno, es perfecto. Cada día creativo, en el capítulo 1 de Génesis, termina con la frase, y Dios vio que era bueno. Amén. Así que, aunque no entendamos qué fue lo que hizo que lo creado como Babilonia, pero no era Babilonia, su nombre se transforma en una Babilonia ancestral, donde empiezan a surgir personajes tan antiguos como la muerte, como la maldad, como la iniquidad. ¿Cuántos saben que no estoy hablando de estados? La muerte es un estado, pero también es un personaje. Porque yo no puedo echar al lago de fuego a un personaje. Mejor dicho, a un estado. Tengo que echar a un personaje. Y dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Dios le dijo, mejor dicho, el Hijo, dice en 1 Corintios un grito de victoria, 15:51. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Fue vencida la muerte en la cruz del Calvario? Pero la muerte todavía no ha sido entregada. La muerte es un trono. Hay tronos, principados. Hay una jerarquía celeste de Dios y una jerarquía que no es de Dios, que es una jerarquía espiritual, potestades, tronos, principados. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos principados con diferentes jerarquías. Y las jerarquías más altas de ese lado son los tronos, y la muerte es un trono. Pero el que dijo, muerte, yo seré tu muerte, la va a echar en el lago de fuego a la muerte. Así dice el Apocalipsis. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el que no tiene principio establece principios. Eso es lo que yo quiero que usted medite. Otra frase que me dieron hoy en la mañana fue: a Dios le pertenecen los principios. ¿Usted puede repetir conmigo eso? A Dios
le pertenecen los principios. Pero no solamente creativos, también los principios en tu vida. Aleluya. Por eso este principio de año le pertenece a Dios. Y qué bueno que usted busque del Señor. Fíjese que yo vi las fotos de los que vinieron en los últimos cultos. Poquitos. Pero qué bueno que se dejó venir hoy. Y el 14, que es nuestro culto de primicias, aquí lo esperamos, porque es un culto de principios. Mira lo que dice el Éxodo capítulo 13 y verso 2. Al Dios que le pertenecen los principios, como le pertenecen, los pide para Él. Y por eso vamos a tratar de ponerle pie de imprenta a esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el Señor en Éxodo, aparta, es un mandamiento a Moisés, para mí todos los primogénitos. ¿Qué es un primogénito? Lo vamos a ver dentro de un ratito, aunque usted tiene una idea muy clara acerca de esto. Cualquiera que sea primero del vientre, ese es un primogénito. Piense un ratito, yo esta mañana estaba pensando en mi primogénita, porque Dios a mí me dio una primogénita. Otros han tenido primogénitos, varones. Pero dice, cualquiera que sea primero del vientre entre los hijos de Israel, ambos humanos y animales. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Me pertenece a mí. ¿Y por qué? Me pregunto yo. Recuérdese, la Biblia da aseveraciones como estas. Y no siempre el Señor nos da explicaciones. Lo que yo puedo entender es que al Señor lo primero le gusta para Él. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Entonces Él dice, bueno, primogénitos de varones, de hombres, y primogénitos de animales son míos. Ahora, acuérdense que aquí en Éxodo 13 apenas estaban desarrollando todas las plagas que iban a permitir que un pueblo esclavo saliera hacia un plan que Dios tenía, como era Canaán. De hecho, podríamos decir claramente que la ley apenas estaba empezándose a establecer en el capítulo 20 del libro de Éxodo. ¿Estamos de acuerdo? Situémonos históricamente en cómo se desarrollaron estas cosas. Eso quiere decir que lo que Dios pide para Él, que es lo primero, no necesariamente es solamente enmarcado en la ley. ¿Me está siguiendo? Sino que es un principio. Y se lo voy a demostrar. Dice también, en otra versión, conságrame, apártame todo primogénito. El primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto el hombre como de animal, me pertenece. Bueno, está bien claro el concepto, ¿verdad? Pero el Señor me hacía meditar, hermano, porque qué rico es cuando el Señor a uno lo despierta temprano, ¿verdad? Y le empieza a hablar. Y uno no entiende. Y poco a poco trata de ver cómo va armando lo que Dios quiere trasladarnos. Pero yo he venido meditando sobre estas cosas. Tuve tiempito para meditar. Aleluyita. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, me hizo meditar en la ofrenda de Abel. Yo le decía a mi esposa, ¿ya te diste cuenta que no se ve ningún sacrificio, ningún altar hecho por Adán? ¿Usted ya se dio cuenta que no hay un sacrificio que la Escritura diga que Adán hizo? ¿O si lo encuentra? Yo no lo encontré. Y me puse a pensar en eso. Y lo que pude darme cuenta es que como el sacrificio de sangre que hizo Dios para vestir a Adán y a Eva, ¿dónde fue hecho? ¿Adentro o afuera del huerto? ¿Ah? ¿Todos están de acuerdo que fue adentro? ¿Ahí se hizo el sacrificio? Sí. Así que podríamos decir que aunque no se lee
literalmente que Dios hizo un sacrificio, sí sabemos que para poderlos vestirlos con piel de animales, tuvo que derramarse sangre. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo no sé si fue sangre de cordero, es muy probable, porque no lo dice la Biblia. Pero dentro del huerto se hizo ese sacrificio. Y a Adán indudablemente le fue revelado. Aunque la Biblia después no nos muestra de la caída de Adán que él haya estado haciendo sacrificios, lo que vemos es la ofrenda de Abel como el primer altar, junto con el de Caín, que nos habla de altares. Así que podemos decir que en los albores de la humanidad, todo arranca con dos altares. El altar de Abel, que agradó a Dios, y el altar de Caín, que no agradó a Dios. Quiere decir que en todo el tiempo siempre usted va a estar sujeto a la posibilidad de hacer un altar que le agrade a Dios, a la manera de Abel, o un altar como a usted se le antoja, que no le agrade a Dios, que sería el altar de Caín. Ambos tuvieron la revelación que en los altares había que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado. Y entonces leemos en Génesis capítulo 4 y verso 4 que dice: también Abel primero hizo su ofrenda a Caín y no fue grata para Dios. ¿Por qué no fue grata? Él buscó las mejores manzanas, si es que había, lo mejor de las frutas que había sembrado, del producto de la tierra, lo buscó Caín, pero no era eso lo que Dios quería. ¿Cuántos saben que el culto a Dios no es como nosotros queremos, es como a Dios le agrada? Bienaventurado aquel que tiene revelación cómo le gusta a Dios el culto. Amén. Usted tiene que tener testimonio que cuando estamos haciéndole culto a Dios, le está agradando al Señor. Amén. Dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Por qué no trajo de los segundos, terceros o cuartos de sus ovejas? ¿Por qué trajo los primogénitos? A ver, piense conmigo. Porque él sabía que a Dios le gusta lo primero. ¿Me está siguiendo? Y primogénito de sus ovejas son aquellos animalitos que nacen por primera vez de esa oveja. ¿Estamos de acuerdo? A Dios le gusta lo primero. Lo que primero surge, Dios lo pide para él, lo hemos leído. Y de la grosura de los mismos. Mire pues, ¿qué significa la grosura? Puede haber un primogénito todo famélico, ¿verdad? ¿Ha visto usted que hay animalitos que no les dan de comer? Va pues los chuchos de la calle. Pobrecitos, ¿verdad? Se les ven las costillas. ¿Verdad que sí? Va usted, yo acabo de ir al Oriente Medio, al oriente del país. Yo no conocía la tierra de los ancestros de mi esposa. Me compré unas botas, pero no me las puse porque me golpeé el pie. Así que un día de estos vengo con botas. Pero fíjese que a veces se ven animales gorditos, ¿verdad? Ahí donde es mi hermano. De por allá, ¿por dónde? Lo de, ¿cómo se llama la tierra de usted? Santa Catarina Mita, Catocha. También conocí ahí, fíjese. Pero hay animalitos que no les dan de comer y los caballos parecen famélicos, se les ven las costillas. Otros bien gorditos, ¿verdad? Entonces cuando dice, y de la grosura, es porque no solo eran primogénitos, sino era lo mejor del ganado. Lo que tenemos que darle a Dios, que es el mejor, es lo mejor. No le demos al Señor lo que nos sobra, hermano, lo que nos sirve. Démosle al Señor de la grosura. Y no solo estoy hablando de ofrendas, diezmos o aportaciones, estoy hablando, dale lo mejor de tu tiempo. Dale de la grosura de tu juventud. Dale lo mejor de tus dones. Aleluya. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando nosotros
damos a Dios lo que a Él le pertenece, seguramente vamos a recibir de parte del Señor el agrado. ¿Se acuerda que Enoc dice que agradaba a Dios, caminó con Dios 300 años y agradó a Dios? Nosotros podemos y debemos de tener testimonio de poder agradar a Dios con nuestra ofrenda. Insisto, no solamente es la material, pero también involucra cosas así. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios ve a Israel, todo un pueblo, como su primogénito, fíjese. Si usted me acompaña ahí, Éxodo 4:22 dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Todo un pueblo. Al Señor le gusta lo primero. Y Dios escogió de todas las naciones una nación. Por eso usted, hermano, por favor, sea bien cristiano, hombre, pero sea cristiano bíblico. No se deje llevar por los comentarios políticos, porque la política mundial actualmente, y desde que Israel es nación, ha estado en contra de ese pequeño país que es el primogénito de Dios. Él lo escogió entre todas las naciones y dijo: este es mi primogénito. ¿Y sabe por qué debemos de hacer eso? Y por eso nosotros debemos orar por Israel. Debemos orar por la paz de Jerusalén. Eso es bíblico. Y cuando a usted le metan otras ideas extrañas de políticas, tenga cuidado porque lo pueden engañar. Entonces, lo lindo es saber que a nosotros, lo vamos a ver dentro de un ratito, también nos llaman iglesia de los primogénitos. Aleluya. Y al Señor le gusta lo primero. Aleluya, gloria a Dios. Éxodo 4:23 dice: y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Por eso usted ve que en el Nuevo Testamento, a partir de la revelación dada a Juan en el capítulo 3, nosotros entendemos que Él nos hace por medio del nuevo nacimiento sus hijos. Y dice: deja ir a mi hijo para que me sirva. Son las instrucciones de Dios que le da a Moisés para Faraón, tipo del diablo. Pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo. Como no me das mi hijo, te mataré al tuyo, a tu primogénito. ¿Se da cuenta usted hasta dónde llega Dios cuando tiene que pelear por sus hijos y por sus primogénitos? ¿Lo está viendo? Y sigue diciendo el capítulo 4 de Éxodo: y aconteció que en una posada, ¿cuántos saben que Moisés ya tenía un hijo, un primogénito? Dios le dio un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? ¿Ah? No. ¿Cómo se llamaba? Gersón. ¿Y qué quiere decir Gersón? Peregrino. Una de las cosas que creo que vamos a sentir nosotros es tener que mover esta carpa, porque esta carpa nos habla de peregrinar. Pero la vamos a poner en otro lado. Vamos a ir a evangelizar con carpa. Yo creo que todos iban a decir amén. Solo el encargado de evangelismo dijo amén. Y aconteció que en una posada en el camino, tiene que ubicarse en el contexto que es Moisés, que está con su primogénito Gersón y con su esposa Séfora. El Señor le salió al encuentro y quiso matar a Moisés. Hermano, a veces la Biblia traslada cosas que son difíciles de entender hasta que uno no las ve en todo el contexto. ¿Cuántos años le costó hacer a Moisés el que iba a rescatar a su pueblo? ¿Cuántos años le costó hacerlo? ¿Cuánto? Unos dicen 40. 80 años le costó.
40 en Egipto, porque ahí aprendió cosas que le sirvieron. Y tuvo que desechar las que no le servían. ¿Cuántos sabemos que hay cosas que el Señor nos permitió aprender antes de venir a los caminos del Señor? Que después Él las redime y las usa. 80 años y se lo iba a tronar. Disculpe que use esa palabra, pero me gusta tronar. Lo iba a matar, pues. Se lo iba a escabechar. ¿Verdad que así sí se ríe usted? En un ratito, en una posada. Y entonces, claro, Dios puede levantar como quiera al que Él quiera para hacer su obra. Él es todopoderoso. Pero ¿por qué lo quería matar? Veremos que la Biblia nos cuente. Entonces Séfora, ¿cuántos saben que Séfora no conocía muchas de las cosas de Dios? Por eso tenga cuidado con quien se casa. Tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo, hasta con ganas lo ha hecho, y lo echó a los pies de Moisés. ¿Eso qué significa? Estaba brava Seforita. Dicen que era morena, se puso morada. Del enojo. ¿Se da cuenta usted que hay cosas que son reveladas que no queremos hacer? Y esto le iba a costar a Séfora quedarse viuda. Y lo echó a los pies de Moisés. Lo haber salpicado de sangre, hermano. Y dijo: ciertamente un esposo de sangre para mí tú eres. Terminemos de ver lo que dice acá. Y Dios lo dejó. Entonces Dios quería que circuncidara al primogénito, porque el Señor le gusta lo que es para Él, y era una señal de pacto. Así lo estableció con Abraham. Pero usted se está dando cuenta que cuando Dios pide algo, hay que dárselo. Por supuesto, ahora ya no hay que hacerlo literal, porque dice que Cristo es nuestra circuncisión, afortunadamente. Aleluya. Dice que Él es nuestra circuncisión. Si el sacrificio de Cristo, hermano amado, no solamente nos libra de todo lo que la ley estableció, pero ojo, quedan principios. Y son los principios los que nosotros tenemos que meditar. Ella había dicho entonces: esposo, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, los primogénitos de Israel dice que fueron librados con sangre. Hay cosas que nosotros ya no tenemos que hacer, porque ya la sangre de Cristo nos libró, nos limpió, nos redimió e hizo todo lo que tenía que hacer. Pero veamos lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 28. Dice: por la fe celebró la Pascua. Ahí está hablando el autor a los Hebreos de Moisés. Y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. ¿Se acuerda que como Faraón no dejó ir al primogénito de Dios, que era Israel, Dios le mató a su primogénito, a los primogénitos de todo el pueblo de Egipto, a los primogénitos de todos los animales? Pero ahí estaban los primogénitos del pueblo de Israel. Y es una maravillosa y monumental figura que en los dinteles de cada casa donde estaban los primogénitos hebreos, la instrucción fue echar sangre para redimir, es decir, comprar a los primogénitos de Israel y que a ellos no les pasara nada. Después la ley, ya cuando se establece la ley, da instrucciones de cómo redimir primogénitos de animales. Pero eso ya es la ley. Da instrucciones cómo redimir a los primogénitos. Y usted sabe que todo el pueblo, toda la tribu de Leví fue tomada para el Señor a cambio de los primogénitos de Israel. Pero el principio que yo quiero que usted logre ver esta mañana es que a Dios le gusta lo primero para Él.
¿Me está siguiendo? Bueno, ya vamos a terminar. Yo sé que hoy nos alargamos un poquito, pero yo apenas empiezo a predicar, fíjense. No, no es cierto. Bueno, en el Nuevo Testamento se le llama a la iglesia de los primogénitos. Acompáñame a Hebreos capítulo 12 y verso 23, ya vamos a ir terminando. Dice, a la asamblea, ¿os habéis acercado? Así inicia ese pasaje del capítulo 12 de Hebreos. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En cierta manera, por eso somos el Israel de Dios. Un Israel espiritual, al que Él también llama a su hijo. Y por eso nosotros tenemos que entrar por el nuevo nacimiento y no por la religión a ser hijos de Dios. Y dice, a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, hermanos amados, nosotros en el monte de Sión, nosotros no somos del monte Sinaí, que habla de la ley. Nosotros somos de la Sión celestial. Había un monte Sión y existe un monte Sión para los que van a Israel y conocen el monte Sión, que no es tan grande, en las inmediaciones de Jerusalén. Pero nosotros venimos del monte Sión celestial. Aleluya. Y se les llama iglesia de los primogénitos. Eso quiere decir que el concepto primogénito está relacionado con el concepto primicias. Ahora entiendo por qué al hermano Otto le trasladaron una revelación tan sencilla pero tan profunda, que tiene que ver con los primeros frutos que da una planta y que nosotros lo conocemos como primicias. Los primeros frutos. La primera mazorca que sale de una milpa se le llama primicia, y la primicia es el fruto que madura primero. El primer durazno. ¿Usted se ha dado cuenta de si tiene su duraznal en su casa? Que hay uno que, usted ve el duraznal lleno de flores, ¿no es cierto? Son flores rosaditas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los que han tenido un duraznal, yo he tenido mi duraznal en la casa. Y vaya que le entraba a los duraznos. Había de corazón blanco, como melocotones, y de corazón colorado, ricos con limón y sal. Pero primero floreaba el árbol. Y uno no sabía cuál de las flores iba a transformarse precisamente en fruto. Pero ¿no es cierto que uno empieza a echarle el ojo al que está creciendo? Y todos en la casa se pelean y dicen, no, eso es mío, dice el papá. Si tiene así autoridad en casa. Si se deja llevar por la mujer dice, eso es mío. Lo que tú quieras, mi vida. Pero si los que mandan son los hijos, va a decir el primogénito, eso me pertenece a mí. Pero todo el mundo está tratando de ver y el más listo se come el primer fruto. ¿Cierto o no? Dios quiere lo primero para Él. Por eso Él viene por las primicias, las primeras, los primeros que maduremos a la estatura del varón perfecto. En el Nuevo Testamento también se le llama primicias a la iglesia. Dos pasajes, uno en Santiago 1:18 que dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Es un trabajo, una operación espiritual, por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas, hermano. Cuando usted nace de nuevo, lo hacen o lo capacitan para hacer primicias. El problema es que va a depender de usted, si usted verdaderamente va a dar esa estatura. Hermano, en esto es de si la esposa no quiere, no la podemos esperar. Te amo mucho, mija, pero tengo que avanzar. ¿Aló? ¿Qué dicen las mijas y los mijos? Uno quisiera que la pareja fuera en el mismo nivel, ¿verdad? Pero a veces es ella o a veces es él.
que anda detrás de otras cosas que pueden ser interesantes, pero no son importantes. Que pueden ser buenas, pero no son las mejores. A veces hay hijos que unos maduran y otros no tan rápido. Y el Señor en su gran familia espera que las primicias maduremos, y se ve un poquito más claro ahí en Apocalipsis capítulo 14. Usted sabe que hay dos clases de 144,000. Los 144,000 de Apocalipsis 7 son judíos, de toda 12,000 de cada tribu. 12 por 12, 144,000. Pero los de Apocalipsis 14 son gentiles, son de todo pueblo y nación. Así que ahí de alguna manera involucra a aquellos de la iglesia. Acuérdense que el Apocalipsis no tiene una cronología, pero me interesa lo que dice acá. Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres. No lo vamos a interpretar literalmente y no le vamos a entrar a eso, porque si no, la cosa sería seria. Todos los casados, si lo viéramos en un contexto de la ley, de repente habría contaminación, ¿verdad? No se refiere literalmente a eso. Pues son castos, dice. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres, ¿cómo? Primicias para Dios y para el Cordero. Mire qué características. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. ¿No le habla eso de consagración? Entonces, tenemos que seguir insistiendo en este 2018, donde muchas cosas pueden pasar. Yo no sé si en el Espíritu usted tiene expectativas del Espíritu. Hay algo que se llama el espíritu de la profecía. ¿Sí? Y el espíritu de la profecía se va a estar moviendo cada vez más fuerte. Amén. Sin que declaremos el año de la revelación. Sin que declaremos el año de no sé qué y el año de no sé cuánto. El espíritu de la profecía se va a estar moviendo. Y usted no puede pasar por desapercibido que este 2018 se cumplen cosas muy específicas que tienen que ver con Israel. Israel en 1948 es establecida como nación. 70 años después, 2018, se cumplen 70 años. Número muy cabalístico, pero más que cabalístico, yo diría un número muy especial en la Biblia. 70 años le dan a los hombres que son un poco más débiles para morir y cerrar un ciclo. Yo no me olvido que Dios no permitió que el doctor Ríos cumpliera 71, se fue a los 70. Le faltaban días para cumplir 71. El nombre LIM, que para nosotros es tan significativo, porque, hermano amado, el LIM no es para mí una organización ni una misión. El LIM es una visión de Dios para los entendidos, para los que tienen espíritu. Y no es casualidad que el LIM tiene 70 palmeras datileras que dan alimento. Bueno, otro día le cuento un poco acerca de eso, pero creo que vale la pena volverlo a constatar, volverlo a enseñar. Pero nota usted que también Dios está esperando sus primicias de entre los hombres que están sin mancha. ¿Y qué es lo que nos quita la mancha y la arruga? El trabajo del Espíritu Santo, basado en el sacrificio de Cristo, en el derramamiento de su sangre. Por derramamiento de sangre fuimos salvos, pero por rociamiento de sangre seremos consagrados. Porque dice Pedro que el rociamiento va a traer obediencia. ¿Sí sabe cuál es el problema nuestro? Que a nuestra alma no le gusta obedecer. ¿Se ha dado cuenta que usted puede tener sentada el alma, te sientas aquí y el alma dice, pero por dentro estoy de pie? Hermana, no haga eso. Y ahí está haciendo eso. Varón, no hagas aquello. Y ahí va. Porque, hermano, ¿cuántos de ustedes reconocen que a nuestra alma le gusta obedecer? No le gusta obedecer. Es mera retrechera el alma.
Por eso solo el Espíritu Santo la puede dominar, la puede conquistar. Termino. ¿Sabe usted que nosotros tenemos las primicias de su Espíritu? Así lo dice Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos, ya es un hecho, las primicias del Espíritu. El Señor nos dio sus primicias del Espíritu. Miren lo que el Señor me acaba de decir. Les di las primicias para que sean primicias. Pero ustedes deciden. Porque es con el Espíritu, hermano, que podemos dominar la carne. ¿No es cierto que dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne? Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente. Hermano, el 2018 usted debería de iniciarlo aguardando con ansias, no el aguinaldo que todavía no le han pagado, no el aumento de sueldo que usted quisiera, que Dios se lo puede dar. Los solteros, no anhelando ansiosamente la susodicha o el susodicho con el que van a caminar todo el resto de sus días. Porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces hay una prioridad. Busca primero, eso es lo que le gusta a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y todo, ahí está todo lo que usted quiere. Ahí está la de ojos verdes. Pero si los tiene negros, y en Chapinlandia casi solo hay negros y avellanados un poquito, ¿por qué andas buscando ojos verdes u ojos azules? Bueno, pero eso es para otro día. Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero busquemos primero, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿Y cuál es la adopción como hijos? La redención de nuestro cuerpo. Ya redimieron el espíritu, están redimiendo el alma, pero cuando nos rediman el cuerpo vamos a ser transformados. Aleluya. Cuerpo glorificado. ¿Usted anhela eso ansiosamente? O anhela, mire, seamos sinceros, o anhela un buen carro. Usted sea sincero con Dios. Una buena casa. No es malo. Pero no cree que si usted anhela ansiosamente lo que la palabra del Señor nos dice, lo demás vendrá por añadidura. Ahora, si lo que quiere es casa, casa le van a dar. Lo que quiere es tener plata, plata le van a dar. Aló. Lo que usted quiera, probablemente se lo van a dar. Porque un día le dijeron al doctor así, audiblemente, él no lo contó. Y yo tuve testimonio de que Dios lo hizo con él. Le habló al oído y le dijo, yo quiero lo que tú quieras. Y él se quedó, porque fue audible. Y yo dije cuando oí eso, qué delicado eso, que Dios le diga a uno, yo quiero lo que tú quieras. Porque si uno anda carnal, ya se fregó. Disculpe que use esa palabra tan fea. Ya se amoló. Ya se complicó la vida. Porque si lo que quieres es otra sucursal, te la van a dar y se va a fundir tu familia y tu matrimonio. Entonces yo entendí que eso solo se les dice a los hombres y mujeres maduras. Yo quiero lo que tú quieras. Porque alguien que está metido con Dios, que está buscando las cosas de Dios, que está anhelando ansiosamente lo que a Dios le pertenece, hermano amado, que está anhelando ser trasvasado, salir de esto y que se hagan realidad todas las promesas de Dios. Eso es lo que se debe de esperar ansiosamente.
Dar primicias es una revelación. Nosotros convocamos un culto de primicias, pero que cada uno reciba revelación, porque no es ley. Usted sabe que el diezmo es revelado también. No es el diezmo de la ley el que se solicita en el Nuevo Testamento. Es el diezmo de Abraham. Y si somos hijos de Abraham por la fe, hagamos las obras de Abraham. Pero a él se lo revelaron. Es voluntario. Es decir, las primicias, si no te las han revelado, no problem. Es voluntario, nadie te está obligando. Pero recuérdate que el principio que vimos ahora es que a Dios le gusta lo primero. Y hermano, uno se pone a pensar, ¿realmente qué será una primicia aplicable a mi vida? Tal vez tú no tienes que dar en efectivo o en un animalito o en una fruta. Yo me he gozado cuando los hermanos traen las primicias de los aguacates y los dan pro templo. Ya me imagino cómo se van a cargar esos arbolitos. ¿Lo cree usted? Sí, porque así es, hombre. Y los hermanos que trajeron miel como primicias. No sé si las abejitas van a producir el doble. Pero cuando Dios te pide primicias, puede ser que te pida primicias de tu tiempo, de tus dones, de tu disposición a servir. Si eres mamá primeriza y estás creando un bebé, tienes que empezar a pensar si no eres una Ana a la que Dios le está pidiendo su primogénito para ser un ministro de Dios en el futuro. Y lo vas a preparar para eso, lo vas a engendrar para eso. Me estoy dando a entender. Esto es demasiado amplio porque Dios le gusta lo primero. Ese es el principio que yo quiero dejar esta noche. Mejor dicho, este día que ya va a ser noche si sigo predicando. Las primicias es una revelación, como el diezmo. ¿Sabes que tú debes de recibir revelación para ofrendar? Porque la ofrenda, hermano, no es la limosna que tú dabas en la iglesia católica. El centavito mugroso que te sobraba, ¡pum!, caía, ¡chac!, hacía el ruido. Eso es religiosidad. La ofrenda puede ser más delicada que el diezmo. Porque cuando tú vas a ofrendar, debes de preguntarle al Espíritu: ¿y qué voy a ofrendar, Señor? ¿Y qué si te dice que ofrendes todo lo que traes en la bolsa? Como es un asunto entre Dios y tú, ahí no nadie se mete. Y tú dices: ay, no, Señor. Y mire, algunos están experimentando invitaciones del Espíritu muy interesantes, que van allá, más allá de lo lógico. Mire, usted nunca va a diezmar si no diezma, si usted siempre hace sus cuentas y no pone en primer lugar, porque al primero se le da lo primero, su diezmo. Usted gana 100 y pone 10 por revelación, voluntariamente y reconociendo autoridad. Yo le aseguro que Dios hace milagros para que le alcance con 90. Y así sucesivamente. Puse 100 porque es más fácil de poder hacer números. Lo mismo con las ofrendas, lo mismo con la primicia. No es una imposición, no estamos bajo la ley. Estamos en la gracia. Y en la gracia Dios te invita. Termino con esto. Porque algunos dicen: hermano, ese culto de primicias es del Antiguo Testamento. Si no te lo han revelado, es del Antiguo Testamento para ti. Pero me decía hoy el Señor algo muy interesante. ¿Ya te diste cuenta que en el libro de Génesis hay principios que todavía están vigentes? Y están en el Antiguo Testamento. Y me dio un ejemplo, que incluso él refrenda en el Nuevo Testamento cuando dice, en relación a la familia: por tanto, dejará el hombre a su mujer. Mejor dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre, no a su mujer, no. Algunos dijeron amén, ¿verdad?
Está mejor así, hermano, escríbalo así. No, lo repito como es. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Eso está vigente? Es un principio eterno de Dios que establece que el que no deja no se puede unir. Pero otro día, cuando hablemos de matrimonios, hablamos de eso. Porque hay parejas que no se unen porque no cortan el cordón umbilical con sus padres. Siguen amarrados, ya están viejotes, con canas, y siguen amarrados a la mamá. No sé por qué oí unas risitas así, miras, raras, como que algo picó ahí, o al papá. No significa abandonarlos, no. Cortar cordón umbilical significa que se forma una familia nueva, donde padres, hermanos, tíos y todo lo que usted cree pueden ayudar, pero nunca dirigir, nunca mandar. Amén. Ese es un principio que está vigente. El principio de la ofrenda con sangre estuvo vigente todo el Antiguo Testamento hasta que vino el sacrificio perfecto. Pero se derramó sangre. Y esa sangre se aplica por la fe a nosotros. Pero es un principio que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Pero un sacrificio fue hecho hace 2000 años, aplicado a nuestras vidas, por las que nosotros ya no tenemos que derramar sangre. Entonces, venga usted al culto de primicias, que por cierto va a ser de jornada doble. Nos juntamos a las 9:30 como siempre y nos vamos a las 5 de la tarde, con almuerzo incluido. Así que las hermanas van a preparar almuerzo para que usted se quede y prepárese para estar todo el día. Cancele cualquier otra cosa para tenerle al Señor una fiesta. Pero en ese culto, si el Espíritu lo motiva a traer primicias, las que el Señor le muestre. Tal vez voy a recibir una carta: hermano, yo doy las primicias de mi tiempo. Bueno, vamos a ver qué hacemos con él. Hermano, yo doy las primicias de esto, aquello. Pero que sea el Espíritu el que le recuerde que a Dios le gusta lo primero. Póngase de pie. ¿Y por qué no terminamos dándonos nosotros primero? ¿Cuántos quieren pasar aquí al frente para decirle: Señor, amén? A ver si mi hermano me ayuda a orar por el varón. Mientras yo sigo ministrando, él viene con una necesidad, mientras lo ministran. Aleluya, gloria a Dios por lo que el Espíritu está haciendo. Y si alguien aquí no conoce al Señor y quiere entregar su vida o quiere reconciliar, venga. Venga, tal vez nos hace ver que quiere reconciliar para que algún anciano, alguna hermana, servidora o servidor, ore por usted. Pero la invitación esta mañana también es a todo aquel que quiera venir a decirle: Señor, yo quiero ser tu primicia. Todo aquel que quiera iniciar este año con esa inquietud en su corazón, venga, quédese de pie para que quepan más. Desde que usted sale de su lugar, indica que está tomando una decisión y el Señor está viendo. Y el Espíritu Santo lo está impulsando. Yo quiero ser tu primicia. Yo me quiero entregar a ti primero, en espíritu, en alma y en cuerpo. Yo sé que hay más que están ahí en sus sillas y yo los invito a venir para hacer una oración significativa hoy, importante, delante de la presencia de Dios.
Señor, yo quiero ser primicias para ti. Quiero ser el primero en servir. Quiero ser el primero en orar. Quiero ser el primero en buscarte. Quiero ser el primero en dar. Quiero ser el primero en consagrarme. ¿Por qué no se lo dices con tus palabras? He entendido que tú eres un Dios de principios, que buscas para ti lo primero, a los primogénitos, a las primicias. Yo quiero estar ahí, díselo. Ayúdame. Quiero ser de los primeros en oír tu voz. Quiero ser de los primeros que cuando se oiga quién irá por nosotros, pueda decir primero: yo iré, envíame a mí. Háblale. Háblale al Señor en este momento con libertad. Si tu vida ha sido difícil, si has permitido el pecado, si estás consciente por el Espíritu que hay cosas que te están sucediendo que no le agradan al Señor, ven y pide perdón. El Señor está sentado en su trono de gracia. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, aún por ese pecado que te puede mantener lejos y confuso. Pero dice su palabra que si tú te arrepientes y te apartas, alcanzarás oportuno socorro. Alcanzarás misericordia. Y una vez alcanzada la misericordia, alcanzado el perdón por la sangre aplicada en tu vida, le puedes decir: yo quiero ser primicias. No solo es traer una primicia, es disponerme a ser primicias. El primero en madurar, el primero en perdonar, el primero en ceder, el primero en todo lo que el Espíritu Santo te pide esta mañana. Puedes todavía ahí donde estás, los que pasaron al frente y los que están en sus lugares, levantar sus manos en señal de entrega, en señal de querer, anhelar ser primicia. Dar esa estatura en tiempos peligrosos y difíciles, pero con el acompañamiento del Espíritu Santo. Oh, el poder de la sangre de